Hola, muy buenas a todos. El día de hoy les voy a explicar acerca de un componente que lleva por nombre diodo. El diodo se encuentra en las familias de los semiconductores. Los semiconductores tienen características tanto conductivas como características aislantes. Se encuentra entre las características de estos dos. Y bueno, el diodo tiene dos polaridades. Estas polaridades las obtenemos después de hacer una dotación de estos materiales. Y bueno, tiene polaridad positiva tanto como polaridad negativa. La polaridad positiva lleva como nombre el ánodo y la polaridad negativa lleva como nombre el cátodo. Físicamente podemos encontrar, bueno, varias formas de diodos, pero esa es una de las más conocidas, donde para guiarnos de qué parte está el cátodo o el ánodo, podemos ver la barrita negra, que quiere decir que en esa terminal está el cátodo. Y bueno, el diodo lo podemos conectar tanto directamente como inversamente. Esas tienen diferentes características, ya que si lo conectamos directamente, sabemos que en un diodo, cuando se conecta directamente, podrá fluir corriente a través de él. Una vez que superes la barra de potencia que se encuentra dentro del diodo, esto pues se hace aumentando el voltaje, que más adelante lo explicaremos un poquito más a fondo. Y bueno, inversamente es cuando no fluye corriente a través del diodo. Y bueno, directamente me refiero a que conectes el ánodo, por ejemplo, en este caso con una fuente de voltaje positiva, con positivo, y negativo, con negativo. Y pues inversamente todo lo contrario, que viene siendo negativo con positivo y negativo con positivo igual. Y bueno, más adelante le explicaremos más a fondo acerca del diodo. Y bueno, una de las funciones más importantes del diodo, ya que tiene varias aplicaciones, por ejemplo, lo podemos ver como en un LED, que es un diodo emisor de luz, o en un rectificador de onda, donde se usa mucho para convertir la corriente alterna a corriente directa, ya que una vez que por ejemplo tenemos nuestra onda senoidal en la corriente alterna, el diodo rectificador de media onda lo que hace es que deja pasar solamente los semiciclos positivos de esa onda, eliminando pues los semiciclos negativos, y así tenemos pues nuestra corriente en solo un cuadrante, por ejemplo, de nuestro plano cartesiano, y eso lo vuelve pues corriente directa. Quédense conmigo para ver la siguiente parte. Bueno, en esta parte vamos a ver cómo se comporta el diodo con las características corriente-voltaje, cómo es su corriente en base al voltaje. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos muestra el circuito, pero con tres resistencias diferentes. Una es de 100, la verde es de 100, la azul es de 47 ohmios y la roja es de 27. Entonces observamos que en el diodo, bueno, a base igual de la lectura, observamos, como decía el libro, que en el diodo, aquí está conectado directamente, cuando está conectado directamente, sus características son que primero no va a tener una corriente aunque se le esté subiendo el voltaje. Igual eso lo vamos a ver más adelante en la práctica. Entonces aquí subimos el voltaje, usamos el switch voltage del multisim, diseñamos el circuito y seleccionamos que nos diera una gráfica. Entonces el voltaje lo seleccionamos de 0 a 1.2 con pasos de 0.75 y nos fue que nos va a estos puntos. Entonces vamos subiendo el voltaje y hasta punto 4 no vemos corriente, ya que está en 0 miliamperes, y hasta que aproximadamente estamos en punto 5, punto 7 volts, es cuando se empiezan a dar señales de corriente. Aquí aproximadamente estamos como a 1.5 miliamperes que está pasando sobre el diodo. Entonces la inclinación, la pendiente de las rectas solo tiene que ver, solo es afectada pero por la resistencia, pero en realidad en los tres experimentos que hicimos empieza a fluir corriente en este punto. Y bueno, esa es la característica del diodo en corriente directa, y es en base
base a sus características igual de la conexión directamente del diodo. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de la práctica. Bueno, aquí en continuación de este video aquí tenemos pues el circuito, lo tenemos simulado, pero ya físicamente. Es el mismo circuito que vimos en la primera parte de este video. Y bueno, aquí como vemos tenemos nuestro diodo y nuestra resistencia de 47 ohms. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera sesión, pero pues ahora lo veremos físicamente. Estamos usando el multisim, el NI Elvis 3, y pues tenemos los instrumentos que es el multímetro y el variable power supply. Entonces aquí en la fuente de energía, esta última mencionada, seleccionamos que queríamos 1 volt para alimentar nuestro circuito, y pues al lado tenemos el multímetro, donde lo tenemos seleccionado en volts para darle, porque primero vamos a medir el voltaje de nuestro circuito. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que en la primera sesión. Vamos a medir vamos a darle 0.4 volts de energía a nuestro circuito, y de ahí vamos a medir, a ver cómo reacciona el diodo con esos 0.4 volts que le damos. Vamos a medir su corriente y vamos a medir su voltaje. Entonces aquí en este potenciómetro vamos a ir regulando el voltaje. Es una resistencia la cual va aumentando o disminuyendo, depende cómo la manipulemos, y en consecuencia pues aumenta el voltaje o disminuye. Entonces medimos el voltaje de nuestro circuito y aquí tenemos 0.4 volts. Entonces vamos a analizar el circuito desde los 0.4 volts. Ahora vamos a medir el voltaje del diodo y vemos que el diodo también reacciona a esos 0.4 volts con otros 0.4 volts. Ahora vamos a medir la corriente de este diodo. Vamos a abrir el circuito y vamos a cerrarlo con nuestro multímetro, y vemos que el diodo espérenme, no le había cambiado a corriente. Entonces vamos a seleccionar esto en amperes, y ahora sí vamos a medir la corriente de nuestro diodo. Entonces aquí podemos ver en el multímetro que el diodo no está presentando señales de corriente, tenemos 0 amperes. Esto es porque, como explicamos en el video anterior, el diodo no presenta señales de corriente a menos que le apliques una fuente externa de voltaje de más de 0.7 volts, ya que 0.7 es el voltaje, es la barrera de potencia, la barra de potencial que tiene el diodo, el cual separa nuestras polaridades, nuestros puntos dopados. Entonces, a base de esto vamos llenando una tabla, la cual la primera sección es el voltaje que le estamos dando a nuestro diodo, a nuestro circuito. En este caso estamos en 0.4 volts. Y la segunda sección es el de corriente, donde como vemos nos presentó 0 amperes. Y en la última sección tenemos el voltaje del diodo, el cual también nos presentó 0.4 volts. Entonces yo hice este paso de 0 a 1 volt, pero pues vamos a resumir todo este proceso en los puntos más importantes que encontré en este experimento. Entonces aquí debajo de 0.4 vemos que no tiene corriente, y ahora vamos a analizar en 0.7, que se supone que es donde empieza a fluir la corriente. Y por último vamos a analizar en 1 volt, que es lo máximo que puede llegar igual nuestro potenciómetro. Y entonces vamos a buscar el voltaje del circuito en 0.7 volts. Voy a ir regulando nuestro circuito. Entonces aplico ese voltage, cierro el circuito aquí porque no estamos midiendo corriente, y vamos a medir el voltaje de nuestro circuito. Aplicamos run
en el multímetro. Aquí tenemos 400 miliamperes. Vamos a buscar los, como dijimos, los 700 miliamperes. Vamos a regular nuestro potenciómetro hasta que nos aparezca ese valor. Aquí tenemos 0.5, 0.6 y 0.7. Entonces, a base de esto medimos el voltaje de nuestro diodo, el cual nos presenta 0.6 volts. Nótese, bueno, de 0 a 6 volts, pudimos observar que el diodo presentaba el mismo voltaje del circuito. O sea, cuando yo le aplicaba 0.5 volts al circuito, el diodo me presentaba 0.5 volts igual. Cuando le aplicaba 0.3 volts, el diodo igual presentaba 0.3. Pero conforme nos vamos acercando a la barrera de potencial, al valor de esa barrera que es 0.7 en este diodo, podemos ver que el voltaje del diodo no va ya tanto en relación con el voltaje que le estamos aplicando al circuito, ya que aquí pusimos 0.7 volts en el circuito y el diodo ahora nos presenta 0.6. Entonces ahora vamos a medir la corriente. Se supone que en este punto nuestro diodo empieza a fluir corriente a través de nuestro diodo. Entonces cambiamos el multímetro a corriente en directa. Movemos esto también. Bueno, entonces estamos midiendo la corriente de nuestro diodo. Cambiamos nuestro multímetro a corriente, como lo mencioné, y vamos a medir la corriente de nuestro diodo, la corriente que fluye a través de nuestro diodo. Aplicamos RON en el multímetro y vemos que nos presenta en 0.7 un voltaje de 1.8 amperes. Bueno, perdón, 1.8 miliamperes, lo cual es 0.0018 miliamperes. Y bueno, ahora vemos que pues fluye corriente en nuestro diodo y es justo como lo tenemos en la tabla de aquí. En 0.7 voltaje en nuestro circuito presentó 0.6 de voltaje en el diodo, lo cual nos da 1.8 miliamperes a través del diodo. Ahora lo siguiente es cambiar nuestro multímetro a voltaje y vamos a aplicarle a nuestro circuito un voltaje de 1 volt para ver cómo reacciona nuestro diodo. Entonces le damos RON al multímetro, medimos el voltaje que se presenta en el circuito y vamos a manipular nuestro potenciómetro. Aquí tenemos 0.7 volts y vamos a moverlo para que nos dé el máximo que puede dar este potenciómetro que es 1 volt. Bueno, ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a medir el voltaje de nuestro diodo y podemos observar que el diodo nos da 0.7 volts, ya que, como sabemos, es la barrera potencial. Entonces, al aplicar yo un voltaje de 1 volt al circuito,